Acuérdense de anotarse en el chat para que quede, ¿cómo se dice? El registro de que acá estuvieron. Voy a ver si puedo cambiar de cámara. Ahí está. Ahí se ve, mira, ahí se ve el pizarrón bastante. Y bueno, vamos grabando para las y los compañeros que nos están hoy. El tema que nos compete, el tema que habíamos pensado para hoy, tenía que ver con transferencia de energía entre sistemas. Transferencia de energía que llamamos calor. En general, decimos, por definición, que el calor es esa cantidad de energía en tránsito entre partes de un sistema. Ahora, ¿cuándo se da esa transferencia de energía? Entonces, eso va a ser parte de lo que nos convoca hoy. De calor en un sistema térmico. Bueno, no quedó del todo muy bonito. A ver si lo puedo alejar un cacho más. Bueno, transferencia, igual tampoco, tampoco que quede muy bonito. Transferencia de calor en un sistema térmico, dice ahí. Transferencia de calor en un sistema térmico. Entonces, el calor, en principio, calor, se trata de una cantidad de energía en tránsito. Entonces, empezaríamos por decir que el calor es una cantidad de energía en tránsito. Tránsito. Bueno, cantidad de energía en tránsito. Ahora, la O no apareció allá, pero dice cantidad de energía en tránsito. Por ahí muevo ahora un cachito el coso y lo llegamos a ver. Ahí. Así que, ahora, ¿dónde transita esa cantidad de energía? ¿En qué condiciones transita esa cantidad de energía? Bueno, en principio tengo que pensar en un sistema sería como acá yo había puesto en un sistema térmico, arriba, entonces un sistema es un recorte de la realidad, o no sé, de un supuesto también podría ser, pero es un recorte, una, ¿cómo se dice?, simplificación de la complejidad. Vos focalizás el análisis en una parte de la complejidad del sistema. Entonces, uno podría hablar ¿cómo se dice?, del sistema edificio o edificios, ¿sí? Acá, estos departamentitos que hay acá, ese podría ser un sistema de análisis del tránsito de la energía en esta cuestión. O podría ser la casa, la unidad de análisis, o el análisis puede limitarse a esta habitación. ¿Viste? Entonces, un sistema térmico es un recorte de esa complejidad en la que vos estableces algún tipo de análisis entre las partes. Yo voy a simplificarlo aún más. Voy a decir que este sistema es un sistema aislado térmicamente. Entonces, imagino como una conservadora. Esa conservadora tiene una pared gruesa con, no sé, materiales aislantes térmicos, imagino, ¿no?, como una suerte de telgopor, alguna cosa así, no sé si lo llegué a imaginar. Y ese va a ser mi sistema, es un recorte. Sistema aislado. Los sistemas aislados térmicamente se supone que no, ¿cómo se dice? No transfieren energía desde el interior hacia afuera, ni tampoco reciben energía desde afuera hacia adentro. Es un sistema aislado. Entonces, en este caso es una aislación térmica y tampoco hay transferencia de masas. No hay ni transferencia de energía ni transferencia de masas. En este ejemplo que yo estoy poniendo acá, en este recorte, en este sistema aislado que estamos imaginando. No hay transferencia de energía ni de materia entre el interior del sistema y la parte externa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo hay transferencia de calor en un sistema térmico? Bueno, imagínate que tenés
un área dentro de ese sistema aislado que tiene una temperatura 1. Y en la otra parte de ese sistema térmico tenés una temperatura 2, de modo tal que la temperatura del lado izquierdo acá de tu pantalla es mayor que la temperatura del lado derecho. O sea, una es mayor que la otra. La condición para que haya transferencia de calor, o este tránsito de energía térmica entre las partes del sistema, la condición es que una de las partes del sistema tenga una temperatura diferente a la de otra parte. Cuando ocurre eso, empieza a haber una cantidad de energía en tránsito. ¿Y cuál es la dirección en que se mueve esa energía? Bueno, así, de la parte que tiene más temperatura a la parte que tiene menos temperatura. Así que la transferencia de calor en un sistema térmico se da en la medida que haya, dentro de un sistema aislado, dos partes, al menos dos partes del sistema, con diferentes temperaturas. Y se da entonces una transferencia de energía del lugar donde tiene más temperatura al lugar donde tiene menos temperatura. Acordate que no estoy hablando del lugar que tiene más energía al que tiene menos energía. No estoy diciendo eso. Digo, del lugar que tiene más temperatura al que tiene menos temperatura. Esa es la condición. ¿Está? Entonces, eso define, ¿sí?, una dirección, una dirección en que se transfiere la energía, y a eso le llaman gradiente de temperatura, a esa dirección, y a esa relación entre las temperaturas, que no solamente cómo está dirigida, sino la magnitud de la diferencia entre las temperaturas. Eso ahora lo vamos a charlar un cachito más adelante, pero la velocidad en que se transfiere la energía está definida también por esa diferencia de temperatura. ¿Hasta ahí va? Entonces, la condición para que haya transferencia de energía, digamos térmica, calor en un sistema térmico, es que las partes del sistema no tengan la misma temperatura. Y entonces se va a dar una transferencia, diría flujo, no es la mejor de las palabras, porque tiende a materializar eso, a darle un formato material, ese calor, y acordate que en la clase pasada hemos estado charlando que la teoría del calórico lo pensaba material, pero las teorías más ayornadas, a partir del principio del siglo XIX, lo consideran como algo asociado al movimiento. Y habíamos llegado a la máquina de Joule, que directamente establece que es una relación entre energía térmica y calórica, el equivalente mecánico del calor. Entonces, cuando uno dice flujo de calor, está pensando, digamos, la palabra está asociada a un fluido. Los fluidos fluyen. Qué sé yo, un líquido, un gas. ¿Está? Entonces, por eso la palabra flujo de calor está observada al menos, porque instala una idea de que el calor es algo material. Pues no lo es, sabemos que es energía, pero capaz que esa palabra nos ayuda desde el punto de vista explicativo, para entender que es algo que se transfiere de este lugar hacia el otro lugar. Y ese algo es un algo inmaterial, ¿no? Es energía en tránsito. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos? ¿Noelia? Profe, usted decía que el flujo del calor está asociado a un fluido. Claro, porque la palabra flujo está asociada a un fluido. ¿Qué cosas fluyen? Bueno, fluyen los líquidos, fluyen los gases. Entonces, cuando dice flujo de calor, eventualmente puede estar construyendo la idea de que el calor es un fluido, y no lo es, no es nada material. El calor es energía, y la energía no es algo que vos puedas, que tangible, no es nada. Entonces por eso la palabra por ahí no es la más feliz, pero vos vas a encontrar en los libros la idea o la expresión flujo de calor asociada a una cosa así. Es una delta, la letra griega delta mayúscula, y la Q. A eso le llaman variación, depende de qué libro, pero variación de calor, flujo de calor, bueno, así. Entonces,
Pero acordate que nosotros cuando nos expresamos así, aunque por ahí la expresión no sea la más feliz, estamos pensando en una cantidad de energía en tránsito, cantidad de energía en tránsito. Va por ahí. Así que la primera observación que decimos para que se dé esa cuestión es que tiene que haber diferentes temperaturas. Ahora, ¿qué pasa cuando las temperaturas se igualan? ¿Sigue habiendo transferencia de energía térmica? Pues ya no. El promedio, ¿sí?, de la energía que transfiere de un lado al otro, porque siempre va a haber oscilaciones, digamos, cinético-moleculares, no sé cómo decirte, pasan de un lado, bueno, también el otro te transfiere a cada una de las partes. Entonces hay como un equilibrio, esa velocidad promedio, vibración promedio de las partículas que constituyen el sistema, permanece constante. Cuando sucede eso, no solo, se dice que el sistema alcanza el equilibrio térmico. Entonces, esta energía en tránsito, para que ocurra, tiene que haber diferencia de temperatura. Cuando la temperatura es igual, se detiene este proceso. Y se dice que el sistema alcanzó la temperatura de equilibrio. ¿Está? Temperatura de equilibrio. Muy bien. Bueno, ahora. El equilibrio térmico, ¿no, profe? Sí, cuando alcanza el equilibrio térmico, se dice que esa temperatura que alcanzó es la temperatura de equilibrio. Refiere a ese momento. Ahora bien, hay una distinción. Eso que estamos hablando sería equilibrio térmico, y esa es la temperatura donde ya el movimiento promedio de las moléculas es la misma en todo el sistema. Bueno, yo tengo una temperatura de, no sé, ponerle hoy 36 grados, 36 y medio, el día de hoy. Con suerte, ¿no? Andaré por ahí. Bueno, ¿estoy en equilibrio térmico? ¿Mi cuerpo está en equilibrio térmico? La primera respuesta... ¿Cómo? Diga de vuelta. Yo digo, voy a repetir. mi cuerpo es un sistema. Este sistema está a 36 grados y medio. Entonces yo digo, ¿estoy en equilibrio térmico? Y sí, más y la homeostasis. La homeostasis hace que el cuerpo esté en equilibrio térmico. Ahí estamos. Entonces, hay una idea allí de que el cuerpo está en una función básica, de metabolismo básico, y está en equilibrio, y ya está. Pero ¿qué pasa? Mi cuerpo no es como un sistema aislado así. Mi cuerpo es un sistema que intercambia materia y energía con el medio. Intercambia materia. Entonces no es lo mismo que esto. Este es un sistema cerrado, un sistema aislado que no intercambia materia y energía. Son sistemas inertes, ¿no? Cualquier sistema vivo, de la plantita, no sé, a un caracol o a microorganismos, todos esos microorganismos no son sistemas aislados. Son sistemas abiertos que intercambian materia y energía. Ahora, por tanto, mi temperatura corporal, esta temperatura basal, esta cuestión, mi temperatura corporal, no indica que el sistema esté en equilibrio. Dice, hay una distinción ahí. ¿Por qué no es lo mismo? Porque para mantener mi temperatura, yo tengo que incorporar energía. Yo morfo y mantengo la temperatura. ¿Entendés? Si el sistema fuese aislado, no necesita incorporar energía. En estos hay un flujo de entrada, voy a hacer acá un dibujito para que les quede la idea. Vos seguís teniendo un sistema, ese ahora es el sistema, pero este sistema es un sistema abierto. Y este sistema abierto intercambia materia y energía. Intercambia materia y energía. ¿Qué significa eso? Bueno, entra una cantidad de energía, ingresa una cantidad de energía, y sale del otro lado, o no sé, para algún otro lado, sale la misma cantidad de energía, pero hay una energía no sé cómo decir,
Para que sea más fácil, bioenergía out. ¿Está? No se ve nada, pero te muestro, muevo ahí la camarita, no sé qué, a ver. Bueno, no sé, ahí. Mirá qué bonito mi dibujo. Entonces, el sistema es esto. ¿eh? Pero para que ese sistema permanezca siempre con temperatura constante, ese sistema tiene temperatura constante, pero para que permanezca en temperatura constante tiene que entrar energía y sale energía. Yo para conservar mi temperatura tengo que incorporar energía. Estos sistemas dicen que tienen una temperatura de régimen. Bueno, entonces ahí tenés una distinción teórica. Una cosa es la temperatura de equilibrio, el equilibrio térmico, que se refiere a un sistema aislado, donde no hay intercambio de materia y energía, y otra es la temperatura de régimen, que refiere a sistemas abiertos, donde ingresa un flujo de energía y egresa una cantidad. Yo tengo que morfar todos los días. Todos los días tengo que morfar. ¿Para qué morfo? Bueno, para que mi sistema esté en esa, ¿cómo se dice? Temperatura, ¿cómo se dice? De basal, ¿cómo se dice? Homeostasis. Nunca sé dónde ponerle el acento. Cachivache, disculpen. Ustedes que saben de esas cosas. Bueno, entonces, esos son sistemas abiertos. Un sistema abierto también no necesariamente es un sistema biológico. Un sistema abierto que intercambia materia y energía puede ser el rancho. El rancho, para que esté a esta temperatura, ¿sí? Para que ahora esté, yo quiero que la temperatura sea de, no sé, 27 grados adentro del rancho. Entonces, ¿cómo hago para que esté a 27 grados? Bueno, si es verano y quiero que esté a 27 grados, le tengo que poner energía, le tengo que garpar energía. Pongo un aire acondicionado, me viene la factura de luz el doble. ¿Está? La garpo, porque le tengo que incorporar energía, tengo que de alguna manera garpar en energía, en costo energético, y a la vez de acá, de adentro del rancho, se transfiere energía hacia afuera o al revés, no sé. Pero ¿se entiende igual? En verano sería más fácil, en invierno sería más fácil esto. El rancho está a, no sé, 20 grados, pero afuera hace 5 grados. Entonces, ¿cómo hago para que se sostenga? Bueno, le tengo que pagar energía, ¿sí? Poner el calefactor, qué sé yo, aumenta la factura de gas, y una parte de esa energía se va para afuera. Y ese ciclo es constante. Entonces el rancho te queda a la misma temperatura. Bueno, pero hay un costo energético. Por eso, si uno pudiera, ¿por qué estamos en octubre con temperatura, pensando en los aire acondicionados? Estamos en octubre con una ola de calor de 36 grados. Bueno, nada, un cambio ambiental, es evidente. El calentamiento global, es evidente. Más evidente que esto, que el río Paraná no tenga agua, que se estén prendiendo fuego la mitad de Córdoba, que, qué sé yo, los pastizales, no sé, más evidente, no me imagino que otra evidencia necesita para ver el impacto ambiental de nuestra actividad cotidiana. Bueno, pero ¿qué pasa? Si todos los ranchos son sistemas abiertos, bueno, todos los ranchos necesitan una cantidad de energía para más o menos hacerlo habitable. Entonces, si yo pudiera transformar los ranchos en sistemas cerrados, por eso ustedes habrán estado trabajando con Oscarcito el año pasado, creo, el tema del diseño de las casas. Bueno, nada, si vos podés hacer un rancho aislado térmicamente, entonces el flujo de energía que necesitas para mantenerlo es mucho menor. Un rancho aislado térmicamente tiene menos impacto ambiental que el rancho que podemos hacer. Entonces, ahí hay como decisiones de Estado, ¿no? Que van desde, no sé, subvencionar, promover, qué sé yo, el uso de ventanas con vidrio doble, ponele, aislantes térmicos, qué sé yo. Porque en definitiva lo terminás ganando. Si vos para sostener la matriz energética ahora tenés que estar quemando Plantar toneladas. árboles. ¿Cómo, María Rosa? Plantar árboles. Sí, plantar árboles que al revés.
como que cotidianamente están tumbando árboles. En cualquier barrio, no solamente en el monte, viste que dicen, no, por allá en el Chaco está todo loco, voltean los árboles. En los barrios hay 2 árboles y lo están tirando. Entonces, hay mucho del comportamiento humano, de las personas, que tienen impacto en esto. Y hay mucho de políticas públicas. Si un aislante térmico... Profe, Sí, que yo vivo acá en el campo y están se cortó, Noelia. Y están... Se cortó. No, justo, Noelia, se te da un problema de conectividad. Bueno, ¿Me escuchas? ahí te escucho, sí. Que los vecinos me están cortando todos los árboles y ahora me viene todo el sol. Bueno, hay algo ahí de que tenemos que salir a militar la, digamos, defensa de la protección del medio ambiente por una cuestión de defensa propia, ¿eh? Pero bueno, nada. Y estas otras ideas que estamos charlando, también deberíamos, como sociedad, ir apuntándole a, no sé, a promover leyes o intervenciones del Estado que vos vayas a comprar un rollo de lana de vidrio para el techo, y que no te salga 12.000 pesos, qué sé yo. No sé, algo, porque en definitiva el Estado después lo recupera. Y el impacto ambiental es mucho menor. Si yo tengo un rancho aislado, térmicamente aislado, se reduce la cantidad de energía que necesita y eso es mucha guita. No solamente para ahora, sino que ese impacto lo tenés que calcular en el tiempo que dure la casa, qué sé yo, 50, 60 años, ¿no? Por lo menos, una casa más o menos hechita te tiene que durar ese tiempo. Así que bueno, ahí hay como políticas públicas en las cuales antes o después vamos a tener que, nada, exigirle a nuestros gobernantes que se pongan las pilas. Claro que en una condición donde ahora hace un año de la toma de Guernica, ¿no? Los 5.000 policías sacando a la gente que vivía ahí en un rancho, que ni rancho era, ¿no? Una toldería en la mitad del barro. Y en esa necesidad, la gente no va ahí porque le gusta vivir tirado en el suelo, en el barro. No es que le guste, no es de croto, ¿no? O sea, es falta de políticas públicas que le aproximen o le dé la posibilidad de tener acceso a algún tipo de vivienda, ¿no? Entonces, bueno, nada, si tenemos ese problema de base, imagínate que subsidiar estrategias individuales, ¿no? Para optimizar las casas, estamos a años luz de eso, ¿no? Y no tenemos tanto tiempo. Esto pensando en un rancho como los nuestros, ¿eh? Ahora, si pensás como política pública la aprobación de planos, y salís acá, cualquier country tiene casas cuadradas, todos los country tienen casas cuadradas más altas, 3 plantas, 2, unos arquitos así, una entradita para no sé, donde está la puerta, como se dice, el colcito de entrada, y después son todas casas rectas así, con ventanas gigantes, por más doble que sean, eh, están en la mitad del campo, no tienen un árbol alrededor. Entonces, ¿cómo va a permitir que la construcción masiva de barrios con casas con un diseño donde todas necesitan equipos de aire acondicionado? Porque por más que vos le pongas vidrio doble, el vidrio doble, ahora lo charlamos, ustedes ya algo saben, lo vamos a reforzar, el vidrio doble apunta a disminuir la conductividad térmica. Ahora, ahora inmediatamente trabajamos sobre eso. Pero no disminuye la radiación solar sobre el vidrio. Vos ponés una ventana al norte de 2 metros por 3, bueno, aun por más que le ponga vidrio doble y cortina, no sé, que cierra completamente, como se llaman esas cortinas, nada, vos para mantener ese ambiente más o menos habitable, es una pecera, ¿no? con un vidrio gigante al norte. Necesitaba un aire acondicionado. Ahora,
Bueno, nada, políticas públicas. ¿Ves? El gobierno municipal tiene que decir, bueno, loco, mirá, yo voy a, no sé, promover un diseño de rancho que garantice determinada aislación térmica y consumo energético. Si vos estás planteando que va a poner 6 aire acondicionados, yo te digo, no, rediseñalo. No sé bien cómo. Para eso estudian los arquitectos. Pero un rancho que requiera ese consumo energético para que sea más o menos habitable, de base, no, no, no lo puedo permitir, porque si lo permito pasa lo que pasa. El cable que viene por aquel lado provee de energía a todos los country y para allá, que queda Alejandro Cor, le cortan la luz todos los días. Entonces, hay cuestiones allí que, no sé, que son re de locos, muy de locos, como planificación urbana y como consumo energético. Bueno, nada, ustedes ya de esto saben, se los cuento así rápidamente. Cuando le decía recién del vidrio doble, dice, bueno, eso disminuye la conducción. Conducción térmica. Bueno, la conducción térmica, en principio, implica, que esto ustedes ya lo saben, implica un medio material. Medio material. Cumple con la condición anterior, que tiene que haber dos partes que tienen diferente temperatura. Entre esas dos partes que tienen diferente temperatura, en un medio material, en una varilla, ponele, no sé, imagina una cosa así, se explica con modelo particulado cinético molecular. Un modelo cinético molecular. Así que requiere un medio material. ¿Por qué? Porque en definitiva, para explicarlo, necesitamos un modelo cinético molecular. ¿Qué es eso? Partículas en movimiento, partículas que vibran, partículas que pueden oscilar, bueno, eso. Entonces, yo tengo una barra, el clásico, el clásico dibujito, una barra a la que le doy energía en un extremo. Bueno, las partículas de ese extremo, las partículas de esta punta, empiezan a tener una gran cantidad de energía, como si activase un pogo. Entonces, tienen mayor vibración, están más o menos aferradas a una distancia promedio equidistante, esas moléculas, ese entramado, ese cristal en un metal, pero empiezan a tener cada vez más agite. Como en el pogo, eso que tiene más agite, le van pegando al costado, entonces, para acá tenés partículas que tienen menos energía que aquello, pero más que del otro. Entonces, las primeras tienen una temperatura 1, las segundas tienen una temperatura 2, yo le estoy poniendo color, igual no se ve nada. La primera es mayor que la segunda. O sea, la temperatura está asociada a la vibración de las partículas. En esta parte donde incide la llama, tienen más vibración que para el costado. Uno diría que estas partículas, como en el pogo, saltan y le pegan a algunas otras y la hacen oscilar y esta le pega a otra y así. Sería como un tomá y pasala de esos juegos infantiles del siglo pasado. Entonces, más para acá, hay otra temperatura y esa temperatura es menor. Acá entonces tenés una temperatura 1 en esta parte, una temperatura 2 en esta parte, una temperatura 3 y así sucesivamente. Esas temperaturas son en orden decreciente. Donde está la fuente de energía tiene más agite, más oscilación, y a medida que te vas alejando por la barra, bueno, acá hay una transferencia de energía en esta dirección. Gradiente de temperatura, digamos, de un lado hay más temperatura que el otro, y por eso se produce, como decíamos antes, la transferencia de energía. El calor tiene esa energía en tránsito, el calor viaja en esa dirección. Bueno, yo porque estoy pensando en esta varilla, pero si fuese un, no sé, un plato, agarraba un plato así o una fuente y
una fuente, un bol, un qué sé yo, y pones en el medio el puré. Entonces, el puré caliente en el medio. Bueno, y el plato chato, imagínatelo. Bueno, nada. La transferencia de energía se da en forma radial, del medio hacia los costados. Esto que yo estoy pensando, porque estoy pensando en una varilla. Si tuviera un plato así, donde la fuente de calor está acá en el medio, la transferencia de energía va a ser así, radial, para todos lados. No hay una dirección privilegiada como en esta que lo estoy pensando, sino que se calienta del centro hacia los costados en todas las direcciones iguales. Podrías imaginar, no sé, como isotermas, a esta distancia la fuente de temperatura, tienen una temperatura acá. A esta distancia tiene otra temperatura, a esta distancia tiene otra temperatura. Y se da lo mismo, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2 y que la temperatura 3. Solo que esta temperatura es la misma en toda esta distancia, en todo un círculo. Entonces, por eso, imagínatelo que esa transferencia de energía es radial. Y si imaginaras, no sé, la olla del guiso, que agarrás y la envolvés en un repasador, bueno, lo mismo, calienta para todos lados, para arriba, para abajo, sería esférico, ¿no? Entonces tiene una emisión o una, ¿cómo se dice?, tendencia a transferir energía en 3D. ¿Está bien? Ahora bien, ustedes esto ya, insisto, ya sabían bastante de estas cosas. ¿Cuáles son, digamos, los elementos que están vinculados en esa transferencia de calor? Esa transferencia de calor. Acá es donde en el libro dice flujo de calor. Entonces, bueno, esa transferencia de energía por calor. Bueno, ¿de qué depende? Bueno, ya sabemos que si yo le voy a llevar el plato de guiso a doña Carmen, que está allá sola, y yo hice hoy un poco más, digo, bueno, loco, caso alguno de los pibes que andan dando vuelta, le digo, che, llévale a doña Carmen. Pero esperemos que le llegue más o menos caliente, ¿no? Entonces, ahí elegís en qué material lo vas a llevar. Elegís si lo vas a poner en una olla de aluminio o si lo vas a poner en una olla de barro, ¿eh? Para hacer eso. ¿Y por qué elegí eso? Bueno, porque ya sabes que hay materiales que son mejores o peores, ¿cómo se dice?, conductores de la energía térmica. Entonces, tiene una relación directa, la transferencia, la velocidad de transferencia de energía, tiene una relación directa con la constante de conductividad térmica. Acá esa es la constante de conductividad térmica, o la conductividad térmica del material, depende del material. En tu casa, tenés la chapa, arriba del techo, lo tirante y la chapa. Conductividad térmica del metal, superconductividad tiene. ¿Por qué? Porque casi no tiene poros, entonces es superconductor. Ahora, si yo a ese, entonces me pasa un montón el calor, siento rápidamente que se calienta el aire, todo. ¿Cómo puedo hacer para disminuir eso? Bueno, una forma podría ser poner madera, que tiene una conductividad térmica bastante menor. Yo toco acá, tengo una mesa con patas de hierro. Toco las patas de hierro y siento que el frío, siento como frío en la mano. ¿Por qué es eso? Porque el metal tiene alta conductividad térmica, rápidamente le transfiero calor de mi mano, entonces siento las sensaciones de frío. Bueno, nada, toco la madera de la parte superior y no la siento frío. ¿Por qué? Bueno, porque la conductividad térmica de la madera es mucho menor que la del metal. La consecuencia es que la tasa de transferencia de energía entre mi mano y la madera es menor y yo no tengo esa sensación de frío. Bueno, entonces, nada. Coeficiente de conductividad térmica, depende del material. Dentro de los metales hay algunos que son aún más eficientes en la transferencia de energía. Vos ponés, no sé, un enfriador, ponele un radiador, son de cobre o de aluminio. En realidad, de cobre son mucho más eficientes, pero mucho más caros, ¿no? Porque el metal ese es más caro que otros. Menos abundante, más caro. Entonces, el radiador, ¿por qué no es de fierro? De la chapa rebarata. Porque aunque es un buen conductor térmico, el hierro, el cobre es mucho mejor.
¿eh? Entonces, yo hago un radiador de cobre, tiene alta transferencia de energía. Bueno, nada, los quienes cocinan pochoclo más o menos la tienen clara también, ¿no? Hay ollas, pailas esas de cobre, que sirven para esas funciones, casualmente por sus propiedades térmicas. Bueno, ¿de qué más depende? Decíamos recién, de la diferencia de temperatura. Si yo tomo una varilla al rojo y la meto en un tacho con agua, pasa una cantidad enorme de energía entre la varilla y el agua. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia térmica importante. Acá hay dos temperaturas, la temperatura 1 y la temperatura 2, la temperatura entre los sistemas. Esto en vez de colocarse así, se suele poner así, simplemente. Dice, variación de temperatura. Bueno, se refiere al hecho de que de un lado de la ecuación, de un lado de la ecuación, voy a ponerlo así. De un lado tiene una temperatura y del otro lado una temperatura diferente. La diferencia entre esas temperaturas termina por definir la velocidad de transferencia de energía. Otra cosa más. Si la varilla es muy larga, vos tenés, no sé, una pared de 50 centímetros, bueno, tarda un montón en transferirse la energía, se dificulta. Si en lugar de tener una pared de 50 centímetros, tenés una tabicada de 7, rápidamente se transfiere esa energía hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, acá hay algo que tiene que ver con el espesor. Yo estoy tratando de hacer una L o si querés una E. Es el espesor del material. Si el material es muy grueso, dificulta la transferencia de energía. Si el material es fino, bueno, va bastante mejor. Así que la transferencia se da, es directamente proporcional al tipo de material, es directamente proporcional a la variación de temperatura entre las partes, inversamente proporcional al espesor. Che, queda un minuto, se va a cortar. Menos de un minuto. Ahora arrancamos de nuevo. Lo corto ya.